12 de febrero de 2022. Guardias del reclusorio norte de la Ciudad de México pasan junto a suites de lujo, mientras un recluso cena un bistec, elige a su próximo asistente y disfruta de acceso privado a Internet. Esto no es ficción. Desde guardias que temen mirar a los ojos a ciertos reclusos hasta fugas organizadas con precisión militar, así es como cumplen condena los miembros de los cárteles en las cárceles mexicanas. Número 4. El Chapo Guzmán. 11 de julio de 2015. En lo profundo de la prisión de máxima seguridad de México, Joaquín El Chapo Guzmán desapareció, no a través de muros ni guardias, sino bajo su celda. Un túnel de 1,5 kilómetros, completamente iluminado, equipado con respiraderos e incluso una carreta propulsada por una motocicleta, lo condujo de nuevo a la libertad. La audacia fue asombrosa. El Chapo no era un recluso cualquiera. Era el líder del cártel de Sinaloa, la organización narcotraficante más poderosa del mundo. Conocido por su violencia despiadada y su astucia sin igual, Guzmán ya había escapado de prisión antes. Pero esta segunda fuga fue una lección magistral. Nacido en 1957 en un pueblo agrícola pobre de Sinaloa, El Chapo abandonó la escuela prematuramente para ayudar a su familia a cultivar marihuana y amapola. A los 20 años, ya estaba muy involucrado en el narcotráfico, ascendiendo rápidamente en la jerarquía. Trabajó con algunos de los capos más notorios de México antes de fundar el cártel de Sinaloa en 1988. Su cártel controlaba vastas rutas de la droga hacia Estados Unidos y el extranjero, traficando cocaína, metafetamina, heroína y marihuana. El uso de túneles subterráneos por parte de Guzmán era legendario. Según algunas estimaciones, ayudó a construir más de 60 túneles de droga a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Eran su sello distintivo, un testimonio de su ingenio logístico y su deseo de ir un paso por delante de las fuerzas del orden. Pero su estatus trajo consigo costosas desventajas. En 1993, tras un sangriento tiroteo que mató por error a un cardenal católico, las autoridades mexicanas lo capturaron en Guatemala. Condenado a 20 años de prisión de máxima seguridad, Guzmán vivió opulentamente tras las rejas, sobornando guardias, disfrutando de lujos e incluso organizando reuniones clandestinas. Durante este primer encarcelamiento, fue tratado prácticamente como un rey tras las rejas. Para 2001, había orquestado su primera fuga, supuestamente escabulléndose en un carrito de lavandería con la ayuda de funcionarios corruptos. Tras más de una década como fugitivo, fue recapturado en 2014 en un balneario de Mazatlán. Ese debería haber sido el final, pero no lo fue. Su segunda fuga lo cambió todo. Luego, se sienta, parece quitarse las sandalias, y luego desaparece. El túnel bajo la celda de El Chapo fue una hazaña espectacular. La salida estaba ingeniosamente oculta bajo una casa anodina, todo diseñado para evitar ser detectado. No se trataba de una excavación improvisada. Guzmán contaba con la experiencia, los recursos y el equipo técnico necesarios para llevar a cabo un plan tan ambicioso, hecho confirmado por expertos criminalistas que rastrearon su uso de túneles durante décadas para el contrabando y la fuga. Su fuga reavivó un amplio debate. ¿Hubo ayuda interna? ¿Cuán profunda era la corrupción? ¿Y por qué el gobierno mexicano se negó a extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentaba numerosos cargos? Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. El gobierno lanzó una cacería humana a nivel nacional, desplegando miles de soldados y policías. Ofrecieron recompensas millonarias, pero la vasta red de cárteles y la riqueza de Guzmán dificultaron su captura. Sin embargo, mientras las autoridades luchaban, la leyenda de Guzmán no hizo más que crecer. En algunas regiones, era visto como un héroe popular, una especie de Robin Hood que desafiaba un sistema corrupto. Pero la verdad era más oscura. Su imperio se construyó sobre la violencia, la intimidación y el fallecimiento. De vuelta tras su recaptura en 2016, Guzmán se enfrentó a un aislamiento casi total. Los guardias lo vigilaban implacablemente, un recordatorio constante de sus fugas anteriores. Posteriormente, sus abogados revelaron que tenía dificultades para dormir y que lo revisaban cada 4 horas para evitar otra fuga. Este trato cruel desató la controversia. En 2015, junto con otros líderes del cártel, Guzmán se unió a una inusual denuncia conjunta sobre las condiciones carcelarias, denunciando hacinamiento, mala atención médica y trato inhumano en la prisión del Altiplano. A pesar de su notoriedad y poder, el capo ahora era vulnerable, atrapado en el sistema que una vez manipuló. Su extravagante estilo de vida,
Su vasta fortuna y su red criminal no pudieron salvarlo de la cruda realidad de una prisión de máxima seguridad. Irónicamente, fueron las mismas condiciones diseñadas para retenerlo las que impulsaron a Guzmán a solicitar la extradición a Estados Unidos, creyendo que la prisión allí podría ser más segura o al menos menos tortuosa. Desde su infancia vendiendo naranjas en Sinaloa hasta convertirse en el narcotraficante más notorio de su generación, la historia de Joaquín El Chapo Guzmán es una de poder, violencia y huida desafiante. Sin embargo, ningún túnel, soborno ni plan a prueba de balas pudo protegerlo para siempre. ¿Qué sucedió tras su captura final? ¿Y cómo tratan las cárceles mexicanas a miembros de cárteles como El Chapo? Las respuestas revelan una compleja lucha entre la justicia, la corrupción y la supervivencia en la actual guerra contra las drogas en México. A continuación, descubriremos el lujoso estilo de vida que uno de los capos más notorios de Latinoamérica llevaba tras las rejas. Número 3. José Fito Adolfo Macías. El 7 de enero de 2024, el conocido narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido simplemente como Fito, desapareció de su celda en Guayaquil, Ecuador. Su fuga no solo conmocionó al país, sino que desató una ola de violencia que arrasó las calles y prisiones de Ecuador. Fito no era un recluso común y corriente. Nacido en 1979 en Manta, Ecuador, ascendió de rango hasta convertirse en el líder de los Choneros, uno de los cárteles de la droga más mortíferos del país. Desde que asumió el control alrededor de 2020 tras el asesinato de su predecesor, Fito convirtió los pueblos antaño pacíficos de Ecuador en campos de batalla. Antes de su fuga, Fito cumplía una condena de 34 años por crimen organizado, narcotráfico y múltiples asesinatos. Pero dentro de la prisión, su vida no era la de un preso común. Una auténtica fortaleza de lujo, Fito también contaba con un patio privado con gallos de pelea y peceras, e incluso coloridos murales que glorificaban su poder. Los guardias describían su espacio como una vida de rey. Disfrutaba de acceso a teléfonos móviles e internet, e incluso produjo un video musical dentro de la prisión celebrando su reinado como el jefe y patrón. Esto no era solo privilegio, sino poder ejercido desde la cárcel. Las pandillas se habían apoderado del sistema penitenciario, dividiendo a los reclusos por afiliación y dirigiendo sus propias operaciones. La corrupción era tan profunda que el personal penitenciario o bien estaba en nómina del cártel o estaba demasiado aterrorizado para intervenir. Todo esto preparó el terreno para la jugada más audaz de Fito hasta la fecha. Es como si estuvieran entrando en una zona de guerra. El día que las autoridades planeaban trasladarlo a una prisión de máxima seguridad, desapareció sin dejar rastro. Los expertos afirman que recibió el aviso horas antes del traslado. La filtración interna fue tan precisa que no se disparó ni un solo tiro durante su fuga. Con la marcha de Fito, el caos estalló fuera y dentro de la prisión. Las pandillas lanzaron ataques coordinados contra la policía y la población civil. El gobierno declaró el estado de emergencia durante 60 días, movilizando a las fuerzas militares para recuperar el control. Dentro de la prisión, las fiestas de cumpleaños de Fito se celebraron con fuegos artificiales y música a todo volumen, un claro recordatorio del control del cártel sobre el sistema. Las autoridades admitieron que su celda tenía más enchufes que un hotel de 5 estrellas. Su reinado no fue solo simbólico, sino un verdadero desafío a la autoridad ecuatoriana. Meses después, Fito seguía prófugo, protegido por una extensa red criminal que trascendía las fronteras ecuatorianas. Los esfuerzos del gobierno por recapturarlo continuaban, pero la corrupción y la influencia de los cárteles hicieron que el progreso fuera lento y peligroso. Los soldados y la policía solo podían mantener el perímetro de la prisión. Dentro, la pandilla aún manejaba los hilos. La fuga de Fito fue más que una fuga. Fue un brutal recordatorio de cómo los líderes de los cárteles explotan la corrupción para gobernar desde la cárcel, convirtiendo las cárceles en lujosos bastiones del cártel y el sistema judicial en una fachada. Lo que viene a continuación en esta saga podría ser aún más explosivo. Pero primero, la historia de un jefe de un cártel cuya realidad tras las rejas contrastaba marcadamente con la de Fito. Número 2. Edgar La Barbie Valdés Villarreal. El 26 de septiembre de 2011, Edgar La Barbie Valdés Villarreal tomó una decisión audaz. Dejó de consumir la comida que se servía en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en México. No fue solo una huelga de hambre, fue un mensaje silencioso, un acto desesperado entre rumores de peligro acechando tras las rejas. Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie por su imponente físico, fue en su día uno de los sicarios más temidos del cártel de los Beltrán Leiva. Nacido en Texas y criado en ambos lados de la frontera,
El ascenso de la Barbie estuvo marcado por la violencia y la crueldad. Para cuando fue arrestado en agosto de 2010, estaba inmerso en una guerra de cárteles y un derramamiento de sangre. Pero la prisión no era solo una jaula para la Barbie, sino una zona de guerra de otro tipo. Los meses en el altiplano trajeron rumores, aislamiento y miedo. Las autoridades penitenciarias le negaron las visitas conyugales, alegando problemas con los documentos de su pareja. Entonces surgieron los rumores, susurros ofensivos, de que la Barbie era un soplón, infiltrados por los funcionarios para poner a otros reclusos en su contra. Su hermano, Abel Valdés, reveló la cruda realidad. La Barbie temía que lo estuvieran preparando para ser asesinado dentro de la prisión porque sabía demasiado. Secretos vinculados a la corrupción al más alto nivel. Para protegerse, eligió el silencio y el hambre. Dentro de Altiplano, las condiciones eran duras. El aislamiento, el tiempo limitado fuera de las celdas y el contacto restringido con el exterior eran la realidad cotidiana. La Barbie afirmaba que el lugar era insalubre y que cualquier intento de contactar con las autoridades estadounidenses era castigado. Sin embargo, los funcionarios de la prisión negaron los malos tratos, afirmando que el centro cumplía con los protocolos y que la Barbie rechazó la comida de la prisión como protesta por la negativa de entrada a su visitante. A pesar de su negativa a comer la comida de la cafetería, recibía comidas compradas a otros reclusos. Cada bocado era un riesgo calculado. La Barbie no solo luchaba por su dignidad, sino por mantenerse con vida. A medida que la huelga de hambre se prolongaba, la tensión dentro de la prisión crecía. La rebeldía de la Barbie se convirtió en un símbolo, pero también en un blanco. Los reclusos, recelosos de los soplones, se convirtieron en sospechosos. Mientras tanto, las autoridades se enfrentaban a la presión. ¿Cómo gestionar a uno de los líderes de cárteles más notorios de México sin perder el control de la prisión? Esta lucha interna reflejó la batalla mayor que se libraba afuera, donde cárteles, fuerzas del orden y políticos se enfrentaban en un juego mortal de poder y traición. Finalmente, la rebeldía de la Barbie no lo salvó de la justicia. Tras años tras las rejas, incluyendo una extradición de alto perfil a Estados Unidos, donde enfrentó cargos. Su caída marcó una victoria significativa contra la violencia de los cárteles y un recordatorio del complejo y peligroso mundo que habitan estos hombres, incluso tras las rejas. Pero la huelga de hambre de la Barbie expuso las grietas del sistema penitenciario mexicano, la delgada línea entre el castigo y la supervivencia, el papel difuso de las autoridades que pueden controlar o poner en peligro a los reclusos, y el miedo que incluso los criminales más poderosos enfrentan cuando la situación cambia. Su historia es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los miembros de los cárteles se pasan de la raya, no solo con sus rivales, sino con el sistema que los mantiene cautivos. Si la historia de la Barbie les parece intensa, esperen escuchar sobre el jefe del cártel que estuvo en la misma prisión que el Chapo. Número 1. Miguel Ángel Z40 Treviño Morales. 15 de julio de 2013. Cerca de la frontera con Texas, la Marina Mexicana rodeó a uno de los capos más despiadados de la violenta guerra contra el narcotráfico en México. Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como Z40, fue finalmente capturado, con millones en efectivo y un arsenal letal a su disposición. Treviño Morales no era un capo común y corriente. Lideró a los Zetas, un cártel infame no solo por el narcotráfico, sino también por su brutalidad atroz. Conocido por quemar vivos a sus enemigos y usar motosierras para ejecutarlos, Z40 gobernaba con mano despiadada. Su cártel era tanto un escuadrón de la muerte y la tortura como una organización del narcotráfico. Su semblante sereno contradecía el terror que había sembrado en todo México. Nacido en Nuevo Laredo en 1973, Miguel tuvo orígenes humildes, realizando trabajos esporádicos y haciendo recados para gánsteres locales. Su fluidez en inglés y su habilidad para el contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México le ayudaron a ascender rápidamente en la jerarquía. A diferencia de muchos de los primeros líderes de los Zetas, quienes recibieron entrenamiento militar, Treviño Morales ascendió en las pandillas callejeras. Sus vínculos criminales tempranos le dieron astucia callejera y una reputación despiadado. A mediados de la década de 2000, había asegurado las lucrativas rutas de contrabando en Nuevo Laredo y fue nombrado jefe regional. Su ascenso estuvo marcado por la violencia y la intimidación. Estuvo involucrado en masacres, incluyendo la infame masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010 y una masacre de casi 200 personas en 2011. Su método de tortura preferido, conocido como el guiso, consistía en quemar vivas a las víctimas en barriles de petróleo.
Pero no se trataba solo de aterrorizar a sus rivales. Treviño Morales fue un líder estratégico que expandió a los Zetas más allá del narcotráfico, abarcando la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Controlaba vastos territorios y sobornaba o amenazaba a funcionarios para mantener el poder. Su régimen de terror culminó en una guerra con el Cártel del Golfo. Tras la separación de los Zetas en 2010, que desató un derramamiento de sangre en varios estados, Treviño Morales ordenó la masacre de docenas de miembros de cárteles rivales en represalia, lo que desencadenó violentas disputas territoriales que se cobraron miles de vidas. Pero el punto de inflexión llegó con su arresto. Durante años, las autoridades mexicanas lo habían perseguido, ofreciendo recompensas multimillonarias. Meses antes de la captura, información de inteligencia reveló que estaba visitando a su bebé recién nacido cerca de la frontera. Los marines actuaron con rapidez, interceptando su vehículo al amanecer sin disparar un solo tiro. Junto a Treviño Morales, las autoridades incautaron $2 millones en efectivo, múltiples armas de fuego y cientos de municiones, evidencia de la continua disposición de su cártel para la guerra. Una vez detenido, Treviño fue trasladado al asedio de la Ciudad de México, la Agencia Federal de Investigación de Delincuencia Organizada, y poco después al Centro Federal de Máxima Seguridad de Readaptación Social número 1 cerca de la Ciudad de México. La famosa prisión del Altiplano fue diseñada para albergar a los criminales más peligrosos de México. Sin embargo, la vida en prisión para Z40 distaba mucho de ser normal. Los capos mexicanos de la droga, especialmente aquellos como Treviño, han ejercido durante mucho tiempo una enorme influencia dentro de las prisiones. Si bien la versión oficial afirma que estas instalaciones mantienen un control estricto, los informes y las cartas de los reclusos cuentan una historia diferente. En 2015, una carta firmada por el Chapo Guzmán y otros altos funcionarios del cártel, incluyendo al propio Z40 y otros miembros vinculados a los Zedo, denunció las condiciones inhumanas en el altiplano. Describieron el aislamiento, los confinamientos casi constantes, el acceso telefónico restringido, la atención médica deficiente y el trato degradante a los visitantes. Pero más que quejas, su carta insinuaba una corrupción profundamente arraigada, donde algunos líderes de los cárteles mantenían el control de sus operaciones, incluso desde la cárcel. El encarcelamiento de Treviño Morales estuvo marcado por los intentos del gobierno de impedirle ejercer su dominio habitual.